La verdadera fuerza no se mide por la riqueza acumulada ni por las coronas que se llevan, sino por la firmeza inquebrantable de un alma que permanece inmóvil cuando el oro brilla, cuando la autoridad seduce o cuando el deseo susurra sus promesas, porque los estoicos enseñaron que el mayor imperio que una persona puede gobernar es el dominio sobre sí misma. Imagínate ahora entrando en un gran salón de mármol pulido donde antaño reyes celebraban banquetes y senadores tramaban intrigas, un lugar donde las antorchas ardían contra altos techos y las copas de plata rebosaban de vino, y en medio de todo ello se alzaba un filósofo vestido con ropas sencillas, sus ojos serenos e imperturbables mientras el caos lo rodeaba, intacto ante la opulencia que deslumbraba a cada invitado. El contraste resulta sobrecogedor, casi teatral, pero precisamente en este escenario es donde la mente estoica revela su poder. Mantenerse entera, invicta y libre cuando está rodeada de tentaciones que devorarían a espíritus más débiles. Desde esta primera escena avanzamos hacia el drama más amplio de la historia, donde emperadores, generales y ciudadanos por igual se vieron enfrentados a la riqueza, al poder y a la tentación, y donde las enseñanzas del estoicismo ofrecieron un camino hacia la dignidad en medio de la corrupción y una voz clara en el bullicio de la ambición. La forma en que los estoicos encararon estas pruebas no es un relato abstracto de filosofía polvorienta, sino una lección viva que todavía palpita con relevancia en cada época, porque toda sociedad erige palacios y mercados, toda sociedad corona líderes y adora la riqueza, y en toda sociedad hombres y mujeres deben elegir entre ser dominados por lo que buscan o dominarse a sí mismos. Caminemos entonces hacia la ciudad de la antigua Roma, no para admirar sus arcos triunfales ni sus banquetes deslumbrantes, sino para escuchar la fuerza silenciosa de aquellos que se negaron a dejarse arrastrar por la embriagadora atracción de la fortuna. En el bullicioso foro los comerciantes gritaban unos sobre otros, las monedas tintineaban en manos y bolsas, y las estatuas brillaban con ofrendas de los ricos, pero el filósofo estoico pasaba entre todo ello imperturbable, viendo en el oro no un tesoro sino una prueba, en las voces no promesas sino distracciones, y en el poder del Senado no un ídolo sino una sombra cambiante. Para él la cuestión nunca era cuánta riqueza podía acumularse ni cuán alto se podía escalar, sino si la mente podía permanecer soberana sobre sus propios deseos. Porque ¿de qué sirve una corona en la cabeza si el corazón está esclavizado por la codicia? ¿De qué sirve un cofre lleno de riquezas si el espíritu tiembla ante la idea de perderlas? ¿Y de qué sirve el aplauso ensordecedor de la multitud si uno debe traicionar a la razón para conservarlo? Los estoicos encararon la riqueza con recelo, no porque las monedas en sí contuvieran maldad, sino porque el deseo desmedido podía retorcerlas hasta convertirlas en cadenas. Encararon el poder con cautela, no porque gobernar o liderar fuera en sí mismo corrupto, sino porque la embriaguez de la autoridad podía corroer el juicio, y encararon la tentación con disciplina, no porque el placer estuviera prohibido, sino porque rendirse a él era una derrota más humillante que cualquier fracaso en el campo de batalla. Imagina la figura de Séneca, consejero del emperador, rodeado de riquezas y al mismo tiempo escribiendo cartas que advertían sobre su peligro, exhortándose a sí mismo tanto como a sus alumnos a no dejar que las posesiones poseyeran el alma. Piensa en Epicteto, que fue esclavo, quien habiendo probado la vida sin libertad, insistía en que la verdadera independencia no provenía del oro ni del mando, sino del dominio de la voluntad. Y recuerda a Marco Aurelio sentado en el trono imperial con ejércitos bajo su mando y las riquezas de naciones a su disposición, pero volviendo noche tras noche a su diario personal, donde se recordaba a sí mismo que el poder es efímero, que la gloria se desvanece y que la virtud es la única compañera firme cuando la fortuna nos abandona. En estas vidas las enseñanzas no fueron palabras vacías, sino escudos alzados contra las tentaciones del imperio mismo.
escudos que les permitieron mantenerse enteros frente a presiones capaces de quebrar a casi cualquier ser humano. El enfoque estoico puede imaginarse como una fortaleza no hecha de piedra, sino de fuerza interior, con murallas que se levantan de la autodisciplina, puertas custodiadas por la razón y torres coronadas por la virtud, y dentro de esa fortaleza ninguna riqueza, ninguna tentación, ningún soborno ni amenaza podían quebrar las defensas. Esta imagen se proyecta hacia nuestro tiempo, porque aunque las antorchas de Roma se hayan apagado y el Senado haya caído en polvo, las tentaciones siguen siendo las mismas, aunque con nuevos ropajes. Las pantallas brillantes de los mercados modernos sustituyen al tintinear de las monedas. El aplauso digital de los seguidores refleja el rugido de las multitudes antiguas, y las ofertas de influencia o de placer no son menos seductoras hoy que en el pasado. Caminar por el sendero estoico en la actualidad es situarse en ese mismo salón de tentaciones y elegir la calma sobre la avidez, ver la riqueza como útil pero no definitoria, aceptar el poder como deber pero no como embriaguez, y considerar cada tentación como una oportunidad para demostrar que el alma permanece firme. Así como el filósofo caminó por Roma, también nosotros caminamos por nuestras propias ciudades, rodeados de promesas brillantes, pero capaces, si así lo elegimos, de reclamar la misma libertad. La libertad de una mente que no se inclina ante el deseo, sino que lo gobierna con su propia regla. Este, pues, es el modo en que los estoicos encararon la riqueza, el poder y la tentación, no negando su existencia, porque sabían que estas fuerzas podían construir tanto como destruir, sino negándose a entregar el trono del alma a nada externo, manteniendo la corona del verdadero poder firmemente en el lugar que le pertenece, dentro de uno mismo. Al final no nos dejaron una orden de renunciar a la vida, sino un llamado a vivirla con más plenitud, a disfrutar de la riqueza sin ser esclavizados por ella, a ejercer el poder sin ser devorados por él, a encontrar la tentación sin ser vencidos. Y así la pregunta que queda, resonando a través de los siglos desde los salones de mármol de Roma hasta las torres de vidrio de hoy, es una que ningún emperador, ningún comerciante y ningún ciudadano puede escapar. ¿Serás dueño de tus deseos o permitirás que tus deseos sean dueños de ti? La grandeza de la riqueza, el vértigo del poder y la dulzura de la tentación nunca fueron ilusiones para los estoicos, porque sabían bien que estas fuerzas tenían una realidad propia y podían moldear el mundo, pero su sabiduría residía en negarse a confundirlas con la esencia de la vida. Observaban cómo muchos que obtenían riquezas se convertían en prisioneros de ellas, cómo quienes ostentaban mando a menudo quedaban encadenados a las expectativas de otros y cómo la indulgencia en los placeres podía ablandar la voluntad hasta dejarla incapaz de resistir la adversidad. Para el estoico, la riqueza era como el fuego, útil en su lugar pero peligrosa cuando se descontrola. El poder era como el mar, capaz de llevar barcos a salvo o de estrellarlos contra rocas. Y la tentación era como el vino, agradable en su justa medida pero destructiva en exceso. Las imágenes de sus enseñanzas siguen vivas y nos permiten ver sus elecciones no como razonamientos áridos, sino como ejemplos encarnados de valentía frente al peligro. Imagina a Marco Aurelio una vez más, rodeado de generales que le instaban a conquistar y de senadores que le susurraban halagos, y sin embargo escribiendo para sí mismo que la fama no es más que humo, que la riqueza no es más que polvo prestado, y que el poder no es más que un papel desempeñado por un tiempo antes de ser entregado a otro. Esto no era cinismo, sino claridad, porque entendía que al rebajar el falso valor de lo externo, elevaba el valor inconmovible de la virtud interior. Piensa en Epicteto enseñando a sus alumnos en una sala modesta, con la pierna deformada por la crueldad de antiguos amos, pero con la voz firme al declarar que ningún hombre podía encadenar su alma sin su consentimiento,
que ninguna tentación podía doblegarlo, salvo que él abriera la puerta de su voluntad, y que la riqueza, el poder y el placer podían convertirse en herramientas de crecimiento si eran gobernados por la razón. Y observa a Séneca, acusado por algunos de hipocresía por sus bienes, pero luchando abiertamente con la tensión entre la filosofía y la fortuna, recordándose en sus cartas que las posesiones no corrompen cuando se mantienen a distancia, que el verdadero peligro surge cuando permitimos que entren en el corazón. Su lucha misma es una lección porque muestra que el estoicismo no se practicaba en una torre de marfil, sino en el desorden de la vida real, donde las tentaciones apremian y los compromisos amenazan, y donde la disciplina del alma debe renovarse día tras día. Los estoicos no se imaginaron inmunes a la tentación ni presumieron de un dominio fácil, pero sabían que el trabajo diario de entrenar la mente era la única salvaguarda contra el colapso. Su método no consistía en huir de la riqueza, del poder o del placer, sino en enfrentarlos de frente, mirarlos a los ojos y comprobar si la mente seguía libre. Si la riqueza llegaba, la aceptaban como a un viajero que podía quedarse una temporada y después marcharse. Si el poder se les otorgaba, lo llevaban como un deber, no como una corona. Si la tentación susurraba, escuchaban lo suficiente para reconocer su voz y luego escogían el silencio sobre la rendición. Esta forma de vivir puede imaginarse como caminar por un mercado repleto de voces, unas ofreciendo oro, otras gloria, otras los deleites del cuerpo, y sin embargo uno se mueve con calma entre la multitud, sin apuro ni codicia, con las manos vacías pero el corazón lleno, sabiendo que nada de lo que allí se vende es mayor que la paz que ya se lleva dentro. Esta imagen es el regalo del estoicismo, un recordatorio de que la libertad no se halla en escapar, sino en dominar, no en rechazar el mundo, sino en gobernarse a uno mismo dentro de él. Y a lo largo de los siglos, los salones de la riqueza han cambiado, los asientos del poder se han desplazado y los rostros de la tentación se han renovado, pero el mismo desafío persiste para nosotros como para ellos. A nosotros también se nos ofrece la riqueza en forma de posesiones y cuentas, también se nos ofrece el poder en forma de influencia y reconocimiento, y también nos tientan placeres tanto sutiles como estridentes. Los estoicos nos urgirían a enfrentar todo ello con valentía, a disfrutarlo cuando llega sin miedo a la pérdida, a ejercerlo cuando se nos da sin orgullo y a resistirlo cuando exige nuestra alma como precio. Nos recordarían que el mercado de la vida nunca cierra, que los puestos de la riqueza, del poder y del placer siempre están abiertos, pero que podemos atravesarlo como seres libres sin comprar nada que nos esclavice ni vender nada que abarate nuestro espíritu. Y en la quietud de la noche, cuando el ruido de la ambición se apaga, queda la misma pregunta que Marco Aurelio se hacía, que Epicteto planteaba a sus estudiantes y que Séneca escribía en sus cartas: ¿qué es realmente mío y qué es prestado por la fortuna? La respuesta a esa pregunta define no solo cómo enfrentamos la riqueza, el poder y la tentación, sino cómo vivimos y cómo morimos, porque al final las coronas se desmoronan, las monedas se dispersan y los placeres se desvanecen, pero el alma que se ha dominado a sí misma permanece eterna, intacta y libre. Así que cuando vuelvas a ver el resplandor de la riqueza, cuando sientas el tirón del poder, cuando escuches el susurro de la tentación, recuerda a los estoicos que caminaron antes que tú y pregúntate no qué puedes ganar, sino qué puedes conservar sin que se quiebre, porque esa es la medida de una vida bien vivida.